Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí. Agradecemos a Dios por este momento y vamos a leer un pasaje de la Biblia para que estemos meditando juntos esta palabra. Vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 21. Dice así, es el pasaje que nos tocó meditar el día de ayer. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Solo vamos a leer ese pasaje, pero vamos a estar meditando el 21 y 22. Creo, hermanos, que la mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos, muchas veces recordamos el momento en que Jesús vino a nuestra vida, ¿verdad? Y a veces lo recordamos con alegría, con gozo, porque Él llegó a nuestra vida, porque hubo un cambio en nuestra vida, y seguimos asistiendo a una iglesia, alabamos a Dios, a veces participamos en lo que se nos pone a hacer en una iglesia, en un templo, y somos una comunidad, o sea, estamos juntos trabajando en la obra de Dios. Pero muchas veces nos quedamos solamente con esa experiencia, ese momento que Jesús vino a nuestra vida y sentimos bonito y sentimos agradable que nos haya perdonado y lloramos, y es un momento agradable y nos quedamos enfocados en eso y no avanzamos. Hoy vamos a ver estos pasajes y vamos a ver que nuestra vida no tiene que estancarse. Tenemos que seguir adelante y llegar a tener comunión con Dios, para que nuestra vida no se quede estancada y no nos quedemos en una experiencia, sino que vayamos avanzando. Vamos a volver a leer el pasaje que acabamos de leer. Otra vez leemos capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Parece que este pasaje cuando lo estaba meditando, yo decía, parece que revela a un Dios selectivo, a un Dios que está diciendo: a este sí es salvo, a este no lo salvo, a este sí lo salvo y a este no lo salvo. Pareciera que eso está diciendo este pasaje. Pero si nosotros venimos meditando todo Lucas desde el principio, nos damos cuenta que Jesús no está haciendo eso. Nos damos cuenta que Jesús viene predicando a todos, les viene enseñando el reino de Dios a todos. No está siendo selectivo. Y aquí en el verso 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Está diciendo Jesús que esas cosas que estaban escondidas, dice, estaban escondidas, esas cosas fueron reveladas a los niños. ¿Quiénes son los niños? Son los discípulos. Están siendo reveladas esas cosas, pero ¿cuáles son esas cosas? Esas cosas es el reino de Dios, la salvación. Está siendo revelado, dice aquí. Entonces, estas cosas que han sido reveladas a los niños o a los discípulos o a los seguidores, porque nos damos cuenta que no solamente eran 12 seguidores, ¿no? Sino que dice que mandó 70, acabamos de meditar, y habían otros, decían que en su nombre sacaban demonios. O sea, muchos habían creído en Jesús. Pero aquí está hablando de que esas cosas, que es el reino de los cielos, ha sido revelado a los niños, aquellos que habían creído. Y porque eso le agradó el Padre, estaba escondido esas cosas del reino estaban escondidos. Pero entonces dice que Jesús viene a revelarlas.
Y Él la revela a quien Él quiere. Y nos damos cuenta que Él lo viene revelando a todos. Porque no podemos entender a un Dios selectivo. ¿Por qué? Porque el pasaje más fácil que podemos tomar, y que la mayoría de los cristianos conocemos ese pasaje, es Juan 3:16. Dice que Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo. Entonces, la salvación era para todos. Pero aquí parece que Dios está diciendo Jesús que el Padre escondió esas cosas del reino para que los sabios y entendidos ellos no se les fuera revelado. Pero no es eso lo que está diciendo, porque lo podemos ver en Lucas. Vamos a ver solamente un pasaje por el tiempo, pero los que estamos meditando Lucas o los que hemos leído los evangelios, nos damos cuenta también. Vamos a ver el capítulo, ahí estoy en Marcos, Lucas, capítulo 5. También en el capítulo 4 podemos ver que Jesús, cuando lee las escrituras de Isaías, Él se presenta como ese Salvador y dice, esas escrituras se están cumpliendo. O sea, está diciendo, yo soy el cumplimiento de esas escrituras. Yo soy el cumplimiento, yo soy el que vengo a pregonar libertad a los cautivos. Yo soy el que da vista a los ciegos. Yo soy al que vengo a poner en libertad a los cautivos. Y en el verso 21 del capítulo 4 va a decir, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Jesús se está presentando como ese cumplimiento de las escrituras, como el Mesías, como el Salvador. Pero cuando Él comienza a decir que esa salvación también es para los gentiles, ¿qué hacen los judíos? Lo llevan fuera de la ciudad y lo quieren matar. Entonces, la salvación era para todos, estaba revelándose a todos, pero ellos lo rechazaron. Y más claro, Jesús se va a presentar como Dios en el capítulo 5. Dice el capítulo 5, verso 17. Lo vamos a ir leyendo, bueno, yo les digo. Vamos a leer verso 17, 5, 17. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Dice que estaban ahí, ¿quiénes? Los fariseos y los doctores de la ley. No vamos a leer hasta el 20, pero dice que llevan a un paralítico y como hay mucha gente, no lo pueden acercarlo a Jesús, entonces dice que lo bajan a través del tejado, ¿sí? Entonces dice en el verso 20, al ver Él, o sea Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí Jesús está diciendo que el pensamiento de los fariseos era, solamente Dios puede perdonar pecado. Y Jesús dice, para que ustedes entiendan que yo tengo poder, tengo autoridad para perdonar pecado, se los demuestro como levantando a este paralítico. Y Él le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se paró. Pero los fariseos quisieron aceptar a Jesús, no, siempre lo anduvieron criticando. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tiene relación con los pecadores? ¿Por qué comen cuando es día de reposo? ¿Por qué trabajan cuando es día de reposo? Siempre andaban checando a Jesús y tratando de encontrarle algo para acusarle.
Pero sí podemos ver entonces que solo estos puntos quise tomar para que veamos que realmente la salvación era para todos. Y Jesús se viene revelando a todos. Solamente que hay algunos que no quieren aceptar, y sobre todo los, dice aquí, ¿no?, los entendidos, sabios y entendidos. Creo que Jesús lo decía como sarcasmo esto, porque realmente no entendía. Pero bueno, podemos ver eso. Y lo que yo quería tocar es que dice que eso que estaba escondido fue revelado a los niños. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo con los discípulos. Estos son los niños, los seguidores de Jesús, los que van siguiendo a Jesús. Nosotros, ese reino se nos ha sido revelado, hermanos. Pero vamos a ver en el capítulo 5 la actitud de Pedro. No lo vamos a leer todo también. Dice que habla de la pesca milagrosa y dice que Jesús se comienza a hablar a la multitud. Pero era tanta la multitud que entonces Jesús le dice a Pedro, préstame tu barca y mételo hacia el agua para que de ahí yo le hable a la gente. Y eso hace Pedro, mueve su barca y sube Jesús, y Jesús comienza a enseñar la palabra. Cuando Jesús comienza a enseñar, Pedro estaba escuchando. Pedro estaba ahí, hermanos. Pero Jesús termina la predicación, y cuando termina su enseñanza en el verso 4, dice 5:4, dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro no había visto milagros. Pedro solamente había escuchado la palabra. Y Pedro le dice, si tú lo dices, lo voy a hacer. Mire la actitud de Pedro, ¿verdad? Cuando echan la red, pescan mucho pescados. Entonces, mire la actitud de Pedro en el verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Notemos, hermanos, qué gran contraste. Los maestros de la ley, que deberían estar esperando al maestro, al Mesías, no lo reciben, lo rechazan. Y veamos a Pedro, humillado, le dice, reconoce que Jesús es santo. Por lo tanto, no puede estar ante el pecado. Y Pedro le dice, apártate de mí, porque reconoce su condición. Soy pecador, Señor. Después, en el verso 10, al final va a decir Jesús, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Podemos notar ese contraste. Estos niños, que Jesús le llama niños, les fue revelado el reino. Pero hermanos, él solamente vio su condición y el llamado que le hizo Jesús. Creo que estamos en la misma condición nosotros cuando fuimos llamados por Jesús. Nosotros también pasamos esta situación. Cuando Jesús vino, llegó a nuestra vida, reconocimos que éramos pecadores y aceptamos a Jesús y seguimos a Jesús. ¿Entendíamos? Creo que no. Pedro tampoco entendía. Estoy hablando de Pedro como representante, pero en realidad aquí dice que también Jacobo y Juan siguieron a Jesús. Entonces no había un entendimiento del reino de Dios, pero escucharon a Jesús, pero obedecieron a Jesús. Y van viendo los milagros que hace Jesús, van escuchando las enseñanzas. Dice que a veces los apartaba y les enseñaba a ellos aparte. Van escuchando a Jesús, van teniendo una comunión con Jesús. Pero aún así, hermanos, su fe titubea. En el capítulo 8, verso 22, está hablando de que Jesús les dice, vamos al otro lado del lago. Pero se suben a la barca, Jesús se duerme y viene una tempestad.
Y cuando está la tempestad, ellos tienen miedo, a pesar que habían visto milagros de Jesús, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, llegó el temor a ellos. Entonces, en el verso 25, cuando Jesús lo despiertan, Jesús calma la tempestad. Entonces dice en el 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Vemos que no había un entendimiento. ¿Quién era Jesús? Ellos solamente le siguieron. Igual que nosotros. También igual. Cuando llegó Jesús a nuestra vida, igual solamente le seguimos. Aunque no entendíamos. Pero después se sigue Jesús, a pesar que no hay entendimiento en ellos. ¿Qué hace Jesús? Les da autoridad en el capítulo 9. Les da autoridad sobre los demonios. Y les da autoridad para que vayan y sanen a los enfermos. Pero también dice para que vayan y prediquen el reino de Dios. Les da esa autoridad a predicar el reino de Dios. Pero si ni ellos entendían qué significaba el reino de Dios. Decían: ¿quién es este que el mar, el viento le obedece? No lo podían entender. Pero ahí estaban, en esa comunión con Dios, con Jesús. Después de que regresaron de predicar el reino de Dios, Jesús dice que los lleva aparte para estar solos, como para tomar un descanso al lado de Jesús. ¿Entendían ellos? No podían entender. Jesús los lleva a orar al monte y ahí hay una transfiguración de Jesús. Y ven a Jesús, ven a Moisés y ven a Elías. Y ellos, su pensamiento es otro. Porque cuando los varones se van, dice en el verso 33, capítulo 9 también, verso 33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, los varones que visitaron a Jesús, que eran Moisés y Elías, apartándose, dice que dijeron: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían. No entendían, hermanos. No podían entender. Pero cuando estaba preparando el tema, ahí fue donde yo llegué a la conclusión de decir: es nuestra vida. Realmente nosotros vivimos así. Aceptamos a Jesús y no entendemos. Sabemos que tenemos que ir a una iglesia. Sabemos que tenemos que leer la palabra. Sabemos que tenemos que leer, pero a veces ni siquiera sabemos orar, que tenemos que orar y tampoco sabemos orar. Tampoco sabemos cómo leer la palabra. Pero mientras estamos en esa comunión, mientras no nos soltamos de la mano de Dios, ¿qué sucede? Vamos aprendiendo, vamos avanzando. No podemos quedarnos estancados. No podemos vivir solamente de una experiencia que tuve cuando acepté a Jesús. No podemos quedarnos ahí, hermanos. Aquí en este pasaje yo pude notar a Jesús diciendo que esas cosas que estaban ocultas fueron reveladas a los niños y las has revelado, le dice Jesús al Padre, y las has revelado. O sea, ya los reveló el Padre, esas cosas que es el reino. Pero hasta aquí yo decía, pero pues hasta aquí los discípulos no han entendido. Pero yo pude notar aquí que Jesús está viendo a futuro. Está viendo la vida de los discípulos a futuro. Ese avance que van a llevar después, en esa comunión con su Dios. En esa comunión con Jesús. Al igual que como dice aquí en el 22, dice que el Padre conoce. Esto de conocer está hablando de una intimidad. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, dice.
Nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que llegar hasta este punto. Tener comunión con nuestro Padre. Porque dice, Él no está hablando de que, yo voy a revelar, voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Él dice, a quien Él quiera lo revela, pero como tiene una comunión con el Padre, entonces va a revelar ¿qué cosa? Esas cosas escondidas, que es el reino de los cielos. Y Él viene en cumplimiento de esas cosas. Entonces hay una relación Padre-Hijo. Entonces, hermanos, está diciendo aquí Jesús que Él, como tiene esa comunión, Él alaba al Padre, porque también nosotros como hijos de Él, aquí nos llama niños, que se nos ha revelado el reino, dice que también tenemos que tener una comunión para que lleguemos a este grado. Yo quise tocar también Hechos para que veamos el avance de los discípulos. Hechos capítulo 4. Después de la venida del Espíritu Santo, Pedro, hasta aquí habíamos visto que no entendían, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, en el capítulo 4, de hecho desde el capítulo 1 comienza Pedro a explicar el porqué de la venida del Espíritu Santo, que fue porque se está cumpliendo las Escrituras. Y después levanta a un cojo, van al templo y dice que había un cojo y pide dinero y dice, no tengo dinero, pero en el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta. Pero eso hay mucho problema con los religiosos. Y aquí se tiene que enfrentar a ellos. En capítulo 4, dice verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Está diciendo Pedro, se está enfrentando ¿contra quién? Contra los líderes religiosos. Ellos tenían autoridad, sí, ellos fueron los que mataron a Jesús. Él se está arriesgando a que también lo maten. Pero ¿él qué hace? Él se pone frente a ellos y les dice, ustedes mataron a Jesús, pero ese que ustedes mataron ha resucitado. Y ahora en ese nombre es que este hombre ha sido sanado. Después va a decir, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está diciendo Pedro, ustedes rechazaron a Jesús, a esa cabeza del ángulo. Ese es la cabeza del ángulo, es la base. No hay de ningún otro salvación. Ese Jesús es la base de nuestra fe. En ningún otro van a encontrar salvación, les está diciendo. Pedro se enfrenta a estos líderes religiosos sin temor alguno, porque mire, dice el 13, entonces viendo el denuedo, ¿qué significa el denuedo? El valor, la decisión que tenía. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Con Jesús habían estado en intimidad. ¿Se acuerdan? Se iban a solas, oraban juntos, escuchaban el mensaje de Jesús. Entonces ellos se maravillaban, los que escuchaban a Pedro y a Juan, porque ellos no fueron educados en escuelas rabínicas. Ellos, dice, eran hombres que trabajaban en el mar, mas sin embargo defendían su fe a capa y espada. Pero hermanos, este es el proceso del creyente. Esta es nuestra vida de fe, hermanos. No tenemos que quedarnos en nuestras experiencias.
tenemos que avanzar a tener comunión. Ellos tuvieron comunión y aún la gente se daba cuenta. Después, hermanos, Pedro los amenazan que si siguen hablando, pues que los van a matar y bueno, los amenazan. Pero los dejan ir. Pero ellos van y le cuentan a los hermanos lo que había sucedido. Y miren cómo reaccionan los hermanos. En el verso 24, ahí mismo 4, verso 24 vamos a leer. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es lo que reaccionaron los hermanos. Y mire cómo confiesan las Escrituras. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Están recitando el Salmo capítulo 2 y están entendiendo que este pasaje se cumplió en Jesús. Mire que dice en el 27, porque verdaderamente se unieron en esta unidad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estos hermanos también tenían comunión con Dios, conocían las Escrituras. Y eso, hermanos, les hacía estar fortalecidos, porque estaban conociendo que lo que estaba pasando era parte del propósito de Dios. Entonces, no tambaleaban en su fe. Ahora dice, miren, 29, ahora Señor, escuche su oración. Ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire el corazón de estos hermanos. No estaban quejándose y diciendo: ay, ¿por qué? Si estamos predicando tu palabra, ¿por qué permites esto? No, hermanos. Ellos habían madurado en esa intimidad con Dios, en esa comunión con Dios. Habían madurado, conocían las Escrituras y por eso no tambaleaba su fe. Hermanos, hasta este punto tiene que llegar nuestra fe. No nos quedemos estancados en el camino, pensando que porque venimos a un culto, pensamos que porque hacemos cosas para Dios, que por eso somos salvos o por eso nos hemos ganado la salvación. No, hermanos. Jesús mismo le dijo a los 70, no se maravillen porque sujetaron a los demonios. No se maravillen por eso. ¿Por qué se tienen que gozar? Porque su nombre está escrito en Apocalipsis, dice, en el libro de la vida. Así dice. Su nombre está escrito en el libro, dice. Por eso nos tenemos que maravillar. Si nosotros estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo, hermanos, nuestra fe tambalea. Y cuando llega la situación difícil, decimos: ¿dónde estás, Dios? Y empezamos a dudar. Cuando vienen malas enseñanzas, hermanos, ahorita hay mucho peligro de eso. ¿Por qué? ¿Por qué hay peligro? Porque ahorita no nos estamos reuniendo. Y vemos en YouTube o estamos viendo predicaciones y hay predicaciones tan erróneas, de verdad, hermanos, que nada que ver con la palabra. Pero si no estamos firmes en nuestra fe, en esa comunión conociendo a nuestro Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a tambalear y vamos a caer y nos vamos a caer y vamos a ser arrastrados por esas malas enseñanzas. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Los discípulos no entendían, hermanos, pero fueron en proceso, fueron caminando, no decayeron. Allí iban con Jesús, allí iban con Jesús.
Y aquí dice que la gente decía, realmente estos estaban con Jesús, porque hablaban como Jesús. Parece que no nos entra. Para los hermanos que dicen, es que no le entiendo, parece que no nos entra, pero es un proceso, hermanos. Sigamos continuando en meditar la palabra, en hacer oraciones, estar orando para que esa palabra sea revelada en nuestra vida y para que la vivamos como Dios nos manda que vivamos, para que tengamos esa comunión como tenía el Padre y el Hijo. Dice, el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. El Padre pueda decir, yo te conozco. No solamente nosotros, yo conozco a Dios. Él pueda decir lo mismo. Yo te conozco, fulano, yo te conozco, sultano. ¿Verdad? Hermanos, hay un peligro si no avanzamos. Si nos quedamos en el camino, hay un peligro. Entonces, vamos a la palabra, a tener comunión, a disfrutar esa comunión con el Padre. No debemos de quedarnos en experiencias. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor mi Dios, en esta hora te doy gracias, Padre, por permitirme, Dios, poder estar compartiendo tu palabra, Señor. Padre eterno, yo te ruego, Dios, que tú nos ayudes a nuestros hermanos que han escuchado tu palabra. Señor, que también pueda haber ese entendimiento como primeramente me hablaste a mí, Señor. Y gracias, Padre, porque quizás en momentos difíciles nuestra fe tambalea, pero cuando vamos a tu palabra nos fortaleces y nos llenas, Señor. Y esa misma experiencia que yo he tenido, Señor, a través de tu palabra, quisiera, Señor, que mis hermanos también disfruten esa experiencia, Señor, de ir a tu palabra y entender tu propósito, entender tu voluntad, Padre. Señor, muchas gracias te doy por la vida de mis hermanos, porque muchos, Señor, están en esa comunión contigo. No permita, Señor, que su fe decaiga, sino que caminemos juntos, Señor, tomados de tu mano, Padre. Señor, en medio de esta circunstancia podamos glorificarte, podamos exaltarte, podamos entender qué es realmente el reino de Dios, qué es nuestra salvación, qué es realmente de lo cual nos tenemos que gozar y estar contigo, Padre, en esa presencia tuya. Señor, toma nuestra vida y ayúdanos, Padre, a que tú seas glorificado a través de nuestra vida, Señor. Bendecimos tu glorioso nombre, Padre. Muchas gracias, poderoso Señor. Gracias, Padre eterno. Amén. Dios les bendiga, hermanos.